de que mató a Urias, de que dañó a Betsabé, de que dañó a su reino, él sabía que lo que más dañó fue la honra a Dios. El pecado deshonra al Señor Jesucristo. Un hombre no salvo a veces se siente mal por lo que el pecado le hace. La gente que no vive espiritualmente el pecado, pues le sabe amargo después porque resulta en consecuencias para su vida. Pero un hombre que es salvo, un hombre que ha encontrado, una mujer que ha encontrado en Dios su presencia en su vida, el pecado se siente mal por lo que su pecado le hace a Dios. ¿Sí ven la diferencia? ¿Sí ven la diferencia? ¿Sí ves la diferencia? David está, pero presionado porque se siente dañado en su relación con Dios. A quien más dañó fue a Dios, independientemente que hizo mucho daño a Betsabé, hizo mucho daño a su familia, hizo mucho daño a su reino. A quien más dañó fue a Dios. Y él sabía que estaba dañando a Dios. Contra ti solo he pecado y he hecho lo malo delante de tus ojos. Y esto tenía que ver con su interior y con su vida. No se lo tenía que decir su ex esposa, porque tenía otras esposas, no se lo tenía que decir otra persona, él llevaba por dentro. Esposa, no necesitas decirle a tu esposo, Dios se lo está diciendo. Esposo, no necesitas decirle a tu esposa, Dios se lo está diciendo. No caigas en el síndrome del predicador. Que esta predicación debió ser de mí. Estaría buena que estuviera mi esposo, estaría buena que estuviera mi hija. No, la palabra de Dios es para ti y tú sabes cómo está tu comunión con Dios. Dios no acepta sustitutos, Dios no acepta otros dioses que puedan ponerse. Es Dios y tú. Y su comunión, la comunión que tienes con Dios cuando hay pecado, se rompe. A quien dañas es a Dios. La relación con Dios. Lo siguiente que vemos en versículo 8 es que el pecado deprime el corazón. Hazme oír gozo y alegría y se recrearán los huesos que has abatido. Hazme oír gozo y alegría. No oía gozo y alegría. Y era un rey que tenía cantantes en la noche, podía disfrutar de los mejores elencos de Israel, los mejores programas televisivos, podían llegar de aquel entonces, ¿verdad? ¿Qué televisión había? Dish. Ya llegaría por allá Dish, día satélite. Le ponían espectáculos, había un Televisa por ahí, un rey pues tenía sus bufones y llegaban y hacían y saltaban piruetas, pero él tenía deprimido el corazón. Le hablaban y no sabía. David, se están acercando los enemigos. Sí, vamos a ver, vayan. Y ahí, como autómata, porque por dentro había perdido el gozo. El pecado deprime el corazón. El gozo del Señor es constante y es nuestra fortaleza. La felicidad es como un termómetro que registra la circunstancia. El gozo es como un termostato que controla las circunstancias. El gozo es diferente a la felicidad. La felicidad, soy feliz si tengo dinero. Nada más tenga dinero, soy feliz. Y sí, la gente es feliz, entre comillas. Podemos ser felices. Si las circunstancias vienen bien, yo soy feliz. Pero si las circunstancias vienen mal, con infelicidad. Pero el gozo que siente un cristiano, alguien que está relacionado con Dios, no depende de las circunstancias. Te puede ir mal, pero tú llevas gozo en tu corazón. Jesucristo, estando a un pie de la cruz, sabía que su cuerpo iba a resentir, pero dice a sus discípulos, para que mi gozo sea cumplido. Había, o en la base, en el sustento de toda su pasión, había un gozo en la entrega que estaba dando con todo y su dolor.
y la desdicha de cargar con nuestros pecados. El gozo en un cristiano no se pierde. Las circunstancias pueden llegar, pero cuando hay pecado en el corazón, el cristiano se vuelve un hombre, una mujer deprimidos. El mundo gira alrededor de ellos. Y te digo porque yo lo he sentido. Llega el pecado y yo sé, ya está, ya empezó la depre, no me entienden, no me comprenden, no, si supieran, y empieza un cúmulo de ideas depresivas que en el fondo tienen que ver con un pecado que está allí en mi vida, y el gozo no se encuentra. Hazme oír gozo y alegría. Decía, hazme oír ese gozo y alegría. Yo sé que puedo estar bien, pero no lo estoy porque mi pecado está enfrente y se me fue el gozo y la alegría. No lo tengo por mi pecado. El pecado enferma el cuerpo. El pecado sin arrepentimiento puede hacer que su cuerpo realmente se enferme. Mira el versículo 8, hazme oír gozo y alegría y se recrearán que los huesos que has abatido. Este hombre fornido, este hombre curtido en el caminar, en las guerras, su pecado lo había postrado y dice, me siento abatido. Mis huesos están como si hubieran pasado por una trituradora, mi cuerpo me duele. El pecado trae la consecuencia de enfermar el cuerpo. Hay un tipo de enfermedades para la gloria de Dios, pero hay una enfermedad producto del pecado, y el rey David está experimentando esa enfermedad que viene del pecado. ¿Cuánto tiempo podía soportar esa presión en su vida sin que su cuerpo se afecte? ¿Cuánto tiempo puede alguien soportar esa presión en su vida sin que su cuerpo se afecte? Esa es la pregunta que nos hacemos, y esa es la pregunta que debes de hacerte. ¿Cuánto tiempo, si yo mantengo el ritmo de pecado que yo estoy manejando, cuando no estoy jugando el papel que Dios me ha asignado como padre, como madre, como hijo, como siervo, como sierva de Dios? ¿Cuánto tiempo va a aguantar esa presión para que no llegue la enfermedad? Pregúntate. Si yo sigo pecando, el cuerpo lo va a manifestar. Si yo sigo pecando, el pecado deshonra a Dios. Si yo peco, yo tengo un problema de depresión continua. Si yo peco, yo tengo un problema de sentirme sucio. ¿Cuánto tiempo más va a soportar ese cuerpo? La idea de Dios de ese cuerpo es que sea templo del Espíritu Santo, si sabías eso. Que sea la presencia viva de Dios allá adentro, y no la presencia de la maldad, del egoísmo, del rencor. ¿Cuánto tiempo va a aguantar ese cuerpo? El Señor vino a darnos vida y vida en abundancia. Y cuando no hay una comunión correcta con Dios y entra el pecado a tu vida, cuando están sucios esos lentes, ese instrumento de Dios que eres tú para hacer bendición para los demás, va a haber situaciones, consecuencias de dolor para ti y para los tuyos. El pecado, dice 1 Corintios 11:30, por eso hay entre vosotros muchos enfermos y debilitados y muchos duermen. El apóstol San Pablo hablaba de esa iglesia donde estaban llenos de enfermos, y esa iglesia era una iglesia, pero efusiva en hablar de lenguas, efusiva en estar con dones,